Objetivo Actualidad, zikloaren bigarren topaketara. Bienvenidos, como decía, de nuevo a Objetivo Actualidad, un ciclo de encuentros con grandes protagonistas del momento organizado por el periódico El Correo con el apoyo de Petronor. Una serie de coloquios que emitimos también en directo, así que bienvenidos también a quienes nos están siguiendo a través del correo.com. Bueno, en esta jornada y en este marco aquí en la Bolsa de Bilbao y a modo de título, les planteamos si es el mercado europeo de capitales una debilidad competitiva de Europa. Y para dar respuesta contamos con la presencia de Belén Romana, economista, consejera independiente del Banco Santander, de Werfen, SIX, Bolsas y Mercados Españoles, y hemos conocido además recientemente que se incorporará también al Consejo de Inditex. Les resumo brevemente el formato de esta jornada que seguro que ya conocen, y es que tras los saludos iniciales tendremos ocasión de escuchar a nuestra invitada y tras su intervención subirá también a este escenario Manu Álvarez, corresponsal económico del Correo, para arrancar con la parte final de este encuentro, ese coloquio. En esta última parte, como ya es habitual, pueden ustedes también plantear sus preguntas, hagan un gesto a nuestro personal y les acercarán unas tarjetas en las que pueden escribir sus preguntas o las cuestiones que les interesen preguntar, y nos encargaremos de hacérselas llegar al moderador. Pues arrancamos ya, si les parece, con los saludos iniciales. En primer lugar, les saluda Íñigo Barnechea, director general del Correo. Egunon Denori, buenos días a todos. Agintariok, amigos, quisiera darles la bienvenida a este nuevo encuentro del Foro Objetivo Actualidad, el cuarto que celebramos ya en este intenso 2024 y que pretende, como siempre, poner todo nuestro esfuerzo de la mano de grandes compañeros de viaje para explicar algunos de los aspectos del complejo mundo que vivimos. El foro gira en esta ocasión en torno a un tema que no figura entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía, pero que es de una importancia capital. Tanto que si seguramente no está entre esas preocupaciones es por su propia complejidad y porque la sociedad no tiene una idea suficientemente clara de lo que está en juego, y es mucho. Ayer terminaron las elecciones al Parlamento Europeo, una de las más importantes de su historia, en las que están en cuestión algunos de los rasgos que la han definido desde sus orígenes, y la verdad es que no hemos oído hablar de este tema en las propuestas de las diferentes fuerzas políticas de nuestro entorno. Aunque quizá mejor no pensar mucho en lo que han estado hablando las fuerzas políticas de nuestro entorno. Lo vio a la Comisión Europea en 2015, cuando impulsó un plan de acción que desarrollara mercados de capitales europeos integrados y con una eficacia mayor. Y ahora, cumplida casi una década desde entonces, nos hallamos en un año que todos los especialistas sugieren que es clave en el proyecto de la Unión de los Mercados de Capitales. Desde aquel primer paso, han pasado muchas cosas y varias de ellas preocupantes para Europa. La más dramática, la salida del Reino Unido de la UE. Algo muy relevante en este aspecto, dada la importancia del mercado de Londres, que desde ese momento se convirtió en una plaza extracomunitaria. A partir de ahí, el mayor peso internacional de las economías emergentes, la volatilidad de las coyunturas, las dificultades de las empresas pequeñas y medianas para conseguir recursos por las vías convencionales, en especial para afrontar inversiones relacionadas con la sostenibilidad, han situado a los mercados europeos de capitales en una encrucijada. Lo es más aún si pensamos que la competitividad de esas economías emergentes a las que aludía hace un momento no deja de crecer. Ya sabemos que en buena medida lo hacen gracias a unos salarios inferiores y a unas condiciones laborales que en Europa no serían admisibles, pero lo cierto es que están ganando mercado y necesitamos disponer de todos los recursos y todas las herramientas para hacerles frente. Precisamente porque queremos que nuestro modelo de crecimiento y equilibrio social siga siendo válido. Y ahí aparece la cuestión de los mercados de capitales. De esto nos va a hablar hoy la economista Belén Romana, a la que agradezco muy sinceramente que nos acompañe hoy. Y estoy seguro que, al igual que los 3 foros anteriores que llevamos celebrados este año, este será de gran interés para todos. Eskerrik asko. Pues escuchamos ahora a Emiliano López Achurra, presidente de Petronor. Egunon Denori, buenos días a todos. Antes de nada, mi agradecimiento a la ponente, Belén Romana, por su presencia hoy en este foro. El mercado de capitales es absolutamente esencial si uno mira detenidamente o lee detenidamente el informe de Enrico Letta, y cuando leamos detenidamente el informe que presentará este mes Draghi, veremos todavía reafirmando esta necesidad de abordar
el papel y la posición de Europa en el mercado de capitales global. Algunas veces hemos hablado, Belén y yo, sobre la importancia del mercado de capitales en relación al proceso de construcción europea y sobre todo en relación al papel y posición que tiene el mercado de capitales ligado a la materialización de la transición energética digital y sobre todo al reposicionamiento de Europa en el contexto de la competencia mundial. Si uno mira también el volumen de recursos que Europa necesita para materializar este proyecto de transformación, absolutamente necesario abordar el tema del mercado de capitales. De otro lado, las preguntas que se realizan con respecto al mercado de capitales también tiene las preguntas en el ámbito más doméstico. Y en el ámbito más doméstico tenemos que ir pensando cuál es el papel y posición tanto de España como el papel y posición que puede tener la comunidad como la del País Vasco. En ese sentido, si hablamos de escalas a nivel geopolítico global, si hablamos de escalas sobre las necesidades financieras, si hablamos de escalas a niveles industriales y a niveles tecnológicos, como apunta el informe de ETA, también tenemos que hablar de escalas aquí y en el conjunto de la comunidad ibérica. Y desde esa consideración, solo un pequeño mensaje. El minifundismo y la fragmentación es mala consejera para ser algo y alguien en el próximo quinquenio que ayer se materializó electoralmente en las elecciones europeas. Y teniendo en cuenta que hay dos actores significativos, como son Draghi y Letta en el proceso de construcción europea, por lo tanto, de un país del sur, el planteamiento que la comunidad ibérica tiene que hacerse es nosotros dónde estamos y cómo nos posicionamos. Y en su seno, dónde estamos y cómo nos posicionamos en el conjunto del País Vasco. Por lo tanto, la ponencia de Belén y la explicación pedagógica que va a hacer Belén nos tiene que hacer reflexionar en dónde estamos y dónde queremos estar. Muchas gracias. Bueno, pues no les hacemos esperar más, así que un aplauso para nuestra invitada, a quien agradecemos mucho su presencia aquí. Belén Romana. Egunon, no sé nada más. En euskera, Egunon, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias, Emiliano. Para mí es un lujo estar aquí y aunque es un tema que parece un poco árido, el mercado de capitales, yo creo que primero, es mucho menos árido de lo que parece y es, en mi opinión, muy, muy relevante. Yo tenía una presentación. Vale, fenomenal. Vale. Que siempre me parece, utilizo mucho gráfico porque creo que es a mí me sirve mucho para entender las cosas, ¿no? El lenguaje visual me parece muy útil. Bueno, pues yo voy a hablar de varias cosas. Uno, y tiene mucho que ver con lo que ha dicho Emiliano, vivimos en un mundo de titanes y la escala es súper importante. En segundo lugar, se están produciendo profundos cambios en los flujos financieros globales y ahí, si no tenemos cuidado, podemos sufrir. En tercer lugar, la geopolítica y la interdependencia económica está creando un marco enormemente complejo. Y por último, como europeos, voy a adoptar mucho una postura europea, tenemos mucho por hacer. O sea, lo que quiero evitar es el desánimo. Bueno, pues está el partido hecho y ya no tenemos mucho más que jugar, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho partido y se puede jugar, pero hay que jugarlo y tomárselo en serio. Un mundo de titanes. En un mundo de titanes, Europa está perdiendo peso relativo de una manera muy clara. Esto es un gráfico del crecimiento del PIB en términos relativos, siendo el año 2000 el 100, y lo que se ve claramente es que a partir de la crisis financiera global del 2008, la Unión Europea crece notablemente menos que Estados Unidos. Pero es que Estados Unidos crece notablemente menos que China, es decir, nos vamos separando de bloques que crecen a mucha mayor velocidad que la nuestra.
Occidente pierde peso, esto es en términos de PIB, el PIB de estas tres áreas geográficas respecto al PIB mundial, y aquí claramente se ve cómo desde el año 2000, que es cuando China entra en la Organización Mundial de Comercio, China emerge y Europa se sumerge. Estados Unidos al principio pierde posiciones, pero vuelve a recuperarlas notablemente. La Unión Europea parece que se estabiliza, tendríamos que empezar a recuperar un poco, ¿no? Pero no solo es China. O sea, China ha crecido mucho, pero India está creciendo mucho, Brasil está creciendo mucho, y son países enormes, de una potencia, primero demográfica, segundo geopolítica y tercero económica, indudable, ¿no? Y esto conduce a que en menos de 10 años el peso relativo de Europa ha cambiado radicalmente. Aquí veis como en el año 95 varios países europeos, junto con Estados Unidos, Occidente, digamos, ¿no? El G7 era prácticamente el 45% del PIB mundial, y como en el 2023 estamos más o menos a la par o bastante cerca de la par de los BRICS, pero si encima, bueno, ya nos superan, pero si lo vemos por países, cada país europeo no llega a tener la escala necesaria. La Unión Europea, algo más. Pero en este mundo de titanes, ¿no?, donde está China, India, Brasil, pues Europa tiene que tener cuidado porque tenemos un cierto riesgo de irrelevancia. También en términos comerciales, no solo de crecimiento. Esta es la cuota de China de exportaciones mundiales de manufacturas. En 20 años, que es a partir de la entrada en la Organización Mundial de Comercio, se ha comido el 20% del mercado mundial de manufacturas en 20 años. En este entorno no solo es China, todo Asia emerge. Este es el comercio de China con Estados Unidos, la Unión Europea y el sudeste asiático. Y ya vemos como para China es mucho más importante ya el sudeste asiático que los europeos. Otros países, y pongo el ejemplo de Brasil, que me parece podría poner el de México, les pasa lo mismo. Brasil, el comercio entre Brasil y China era prácticamente irrelevante hace 15 años y se ha convertido en uno de los socios comerciales fundamentales de Brasil. Es su mercado para, por ejemplo, todos los productos agropecuarios y de ganadería. China es el mercado para Brasil. Este entorno de cambios económicos y comerciales trae consigo un cambio de los flujos financieros. ¿Y a qué me refiero? En el año 2013, la Unión Europea, los mercados de valores de la Unión Europea representaban el 13% de los mercados de valores del mundo. 10 años después, 9 años después, pesamos solo el 11%. Pero es que en ese juego Estados Unidos sigue subiendo. O sea, que no es que Occidente pierda peso, es que nosotros perdemos peso. Pero Estados Unidos sigue ganando peso en un mercado que crece a una enorme velocidad. Como veis, pasa de 66 billones de dólares en 2013 a 100. O sea, crece un 60%. Y en ese crecimiento Europa crece, pero no crece lo suficiente como para ni siquiera mantener su posición. En el mercado de bonos, que es un mercado enorme, como bien sabéis, pasa una cosa parecida. En el 2013 los mercados europeos eran un 28%, en el 2022 un 17% y Estados Unidos pasa del 37 al 40%. Es decir, un mercado que pasa de 88 billones a 130, nosotros crecemos pero no lo suficiente. O sea, Europa pierde posición relativa. Si comparamos Europa y Estados Unidos solo, la capitalización bursátil es el 80% del PIB europeo y es el 227% del PIB de Estados Unidos. El mercado de bonos americanos es 3 veces el mercado de bonos europeo. O sea, el tamaño de del mercado de capitales americano claramente se despega del nuestro. Esto es obvio en términos de capitalización bursátil. Aquí vemos dentro de las principales 500 compañías capitalizadas o listadas del mundo, Estados Unidos tiene el 46% y nosotros tenemos el 14%. Y este es un porcentaje que ha ido decreciendo a lo largo de los últimos 20 años. Tenemos muy pocas empresas dentro del top 500 en Europa, muy pocas. Pero es que además en otras formas de inversión te pasa lo mismo. Esta es analizar business angels, venture capital, o sea, todo es un tipo de inversión en empresas normalmente en fases de crecimiento, o nacimiento o crecimiento.
mucho antes de poder ir a la bolsa. También aquí mirad Estados Unidos y mirad el euro. O sea, mires lo que mires de tipo de financiación para cualquiera de las fases de la vida de la empresa, Europa, comparado con Estados Unidos, está en una posición realmente débil, ¿no? Esto es en términos, o sea, el growth, lo que se llama la suma de growth capital y business angels y el venture capital en Estados Unidos es el 1,5% del PIB. En Europa es que no sé cuánto es, porque es que no se ve. O sea, realmente para nosotros este es un mercado muy, muy pequeño y para Estados Unidos es una de las claves, ¿no? El tercer punto que quería contar es la geopolítica y dependencia. Yo creo que todo esto lo sabemos todos, pero me parecía útil ponerlo en perspectiva, porque creo que es parte de las conclusiones, ¿no? Primero, claramente China lleva en los últimos 15 años una política. China comprendió, al principio pensó, el tamaño de mi mercado es suficiente, con ser un mercado enorme, esto me dará un poder relativo suficiente como para poder negociar. Se dio cuenta de que no era suficiente y cambió su estrategia. Y su estrategia es, el mundo tiene que depender de mí, porque el tamaño del mercado no es suficiente. Cambia de estrategia con mucho éxito, los chinos hacen las cosas muy bien, de muy largo plazo y con mucha inteligencia, y el mundo depende más del 50% en varios productos. Lo hacen con no es una casualidad, no es un accidente, es una política que siguen. Entonces consiguen que el mundo dependa de China, lo cual les da una posición de capacidad de negociación indudable, ¿no? Esto no se parece, a mí cuando la gente habla de la Guerra Fría, esto no se parece en nada a la Guerra Fría. Desde el punto de vista económico y financiero, nada. Primero porque nosotros dependemos mucho más de ellos que ellos de nosotros, cosa que no pasaba con el bloque de la Unión Soviética. En segundo lugar, porque hay 3, no 2. No sé si habéis visto esta novela de ciencia ficción china que se llama El problema de los 3 cuerpos, que han hecho una serie. La tesis fundamental de esa novela es muy fácil. Tú puedes aplicar teoría de juegos entre 2. ¿Cuál es la negociación entre 2? Cuando metes un tercero, eso genera un elemento de caos. Bueno, pues tenemos un tercero. Esto no es la Guerra Fría. Ahora somos 3. Con suerte. Emiliano hablaba de la transición hacia una energía más verde, una economía más verde. Pues ahí China lo ha tenido muy claro y a mí este gráfico, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no? Porque es la cuota de mercado de China en mercados chinos, bueno, globales, que incluye China, o no chinos. Y ahí veis, por ejemplo, es el 88% del mercado global no chino de paneles solares, por ejemplo. Cómo va creciendo su peso en baterías, cómo va creciendo su peso en vehículos eléctricos. Y además que esto se pone más interesante. Estas son las ventas globales de China, bueno, de todos, de vehículos eléctricos por millones de unidades. Pues aquí se ve claramente que China tiene una política y pega un salto. Pero es que si miras en términos relativos, el que más vende por origen es China. Con una diferencia, mirad el gráfico, como salta exponencialmente. Es el productor mundial de vehículo eléctrico. Mundial. Es como con los teléfonos, ¿no? Los hace baratos y buenos. Y a los europeos nos ha dejado notablemente por detrás. Todo este entorno se mezcla, como es obvio, con una guerra comercial. Por un lado, aquí tenéis todas las tarifas. O sea, la guerra comercial no se está produciendo tanto en aranceles, donde en algunos casos Estados Unidos habéis visto que ha sido más agresivo, pero sobre todo en barreras no arancelarias, lo que no llamamos aranceles, y observad el fortísimo crecimiento de las barreras no arancelarias en el momento que se empieza a mover la posición relativa de unos y de otros. Y veis, el contrapunto es la total caída de los acuerdos comerciales. Solo hay una excepción, que es el Brexit. Reino Unido se ve obligado a volver a firmar acuerdos comerciales, pero básicamente los acuerdos comerciales, no hay nuevos acuerdos comerciales en el mundo. Hay claramente una guerra comercial, ¿no? No solo leemos mucho que Estados Unidos está imponiendo, habéis visto las tarifas de los aranceles de 100% algunos al vehículo eléctrico, no solo es Estados Unidos. Aquí vemos, os pongo ejemplos de Estados Unidos, Unión Europea, India, Turquía y Brasil. O sea, todo el mundo está jugando en esta guerra comercial. No hay solo un jugador, sino que aquí todo el mundo está jugando. Y tiene mucho que ver con la política industrial. Se utiliza el proteccionismo comercial como un elemento
para construir una política industrial. Y aquí lo veis, estos son ejemplos que a mí me parecieron interesantes, que todos, por cierto, o casi todos, giran alrededor del coche. Esto además en un momento de un enorme riesgo geopolítico, ¿no? Esta es una medida del malestar social mundial, que esto quiere decir que en todas partes llueve bastante, un fuerte crecimiento del riesgo político a partir de, básicamente, durante durante la crisis financiera y ahora a partir del COVID, y una enorme incertidumbre en política comercial, precisamente por este escenario de guerra comercial en la que está todo el mundo metido. Todo el que puede está metido. Nosotros, los europeos, tenemos una enorme dependencia comercial con China. Aquí tenéis un ejemplo de los tipos de productos de los que dependemos, ¿no? Pero también respecto a Estados Unidos. O sea, Europa es muy dependiente de los dos jugadores del juego de los tres cuerpos, ¿no? Y simultáneamente se ha producido, los europeos hemos hecho un frenazo total al offshoring. Es muy llamativo, por ejemplo, que la caída fortísima que se produce en todos los proyectos de inversión europeos de offshoring en otros países europeos o países fuera de la Unión Europea. O sea, claramente todo el mundo está vuelta para casa, ¿no? Habéis oído offshoring, reshoring, nearshoring, friendshoring. O sea, todo es... Recordáis que en el año... Aparte de 2002 hubo un famoso libro que se llamaba El mundo es plano, ¿no? The World is Flat, que es, las cadenas de valor se pueden distribuir en cualquier sitio y así hemos vivido durante 20 años. El mundo ya no es plano. Vale, este es un entorno en el que lo que vemos es una Unión Europea que pierde escala, no porque sea más pequeña, es que los demás crecen mucho más. O sea, tienes un mundo donde emergen enormes titanes, ¿no? Y la Unión Europea no ha sido capaz de crecer al mismo ritmo. Estados Unidos se ha defendido razonablemente, pero nosotros no. Y una vez que han emergido, se acabó la fiesta. O sea, es cuando empieza la guerra comercial, cuando emergen y tienen la capacidad de negociar. Decía, no quiero dejar esto como, bueno, pues ya está. O sea, esto es un horror, pues no lo es. Europa tiene que jugar. Tiene que jugar bien, y yo creo que tiene las posibilidades, pero tenemos que tener claro que tenemos que hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reaccionar? No podemos reaccionar. Primero, seguimos siendo un continente muy rico. Esta es el PIB per cápita, la diferencia entre la Unión Europea y China. Es verdad que en términos de crecimiento, PIB, China nos supera, pero en renta per cápita no. Somos un continente rico. Segundo, tenemos muchas empresas inversoras. Las empresas medianas, que son las propias, las europeas, muy grandes hay pocas, tienden a invertir más. Y además tienden a ser más productivas. O sea, tenemos un tejido industrial que no debemos minimizar porque son inversoras y son productivas. El euro sigue siendo clave en la intervención financiera, intermediación financiera mundial. Hemos perdido peso, pero sigue siendo una de las grandes monedas de intermediación financiera. O sea, el mercado de capitales europeo podría tener un tamaño muy superior. Seguimos teniendo mucho peso como reserva internacional, como divisa de reserva, ¿no? Sabéis que en un mundo de enormes volúmenes de deuda, como todos conocemos, que es en el que estamos, la calidad de moneda de reserva es clave. Es clave para financiar la deuda, ¿no? Sobre todo la deuda pública, que se lo digan a Estados Unidos. En los últimos años ha caído el peso relativo tanto del dólar, sobre todo del dólar respecto a otros, ¿no? Las monedas que antes más periféricas, que no jugaban ningún papel. Pero el euro más o menos se ha mantenido. El euro sigue siendo... Estados Unidos es el dólar, la primera moneda de reserva, pero con un peso decreciente, y el euro se mantiene. Y emerge una nueva forma de dinero, ¿no? Las monedas digitales. Este gráfico me interesa mucho porque yo creo que no somos muy conscientes de lo que está pasando en este escenario, ¿no? Quizá porque en Europa está pasando relativamente menos. Este es el número de proyectos de monedas digitales de bancos centrales en el mundo. Y como veis, desde el año 2020 hasta el 2020 había 3 experimentando. Desde el 2020, un porcentaje, más del 90% de los países, número de países del mundo, tiene proyectos de moneda digital, de Banco Central, con diferentes escalas, con diferentes...
Este es el nuevo dinero y aquí también nos jugamos. Y aquí Europa también tiene que jugar, porque si quiere que el euro siga siendo una moneda de reserva, tiene que tener la forma tecnológica del dinero del futuro. Todo esto, a mí me leí el informe Letta, me gustó mucho porque es exactamente lo que creo que tenemos. O sea, habla de muchas de las cosas, yo recomiendo su lectura, creo que va a ser uno de los elementos del informe de Draghi. Creo que nos hace mucha falta pensamiento estratégico en Europa. Yo hago la analogía entre la Unión Europea y una empresa, ¿no? En la Unión Europea tenemos activos, claramente. Tenemos un mercado, o sea, somos más de 400 millones de personas. Tenemos un capital humano muy poderoso. Tenemos un 40% de los ciudadanos europeos, creo recordar, entre 25 y 45, tiene una educación superior. O sea, somos un país rico, pues digamos, una empresa rica, con un mercado muy amplio, con muchos activos. Pero nos falta, si hacemos la analogía con una empresa, en mi opinión, ¿qué nos falta? Nos falta pensamiento estratégico, o sea, entender de verdad la posición competitiva relativa, que es clave, y a partir de ese pensamiento estratégico desarrollar una estrategia de medio plazo, porque esto no se resuelve en 2 días, que nos permita recuperar esa posición competitiva relativa. Yo creo que el informe Letta va en esa dirección, espero, seguro, que el de Draghi también. 2 pinceladas muy breves del informe Letta. Una, propone una quinta libertad, que es la libertad de movimientos del pensamiento. Es como o sea, es de la investigación, de la educación. O sea, no solo las personas tienen que tener libertad de movimiento, el pensamiento tiene que tener libertad de movimiento y tener la misma escala global que tienen las otras, dentro de la Unión Europea, que tienen las otras libertades. Y por último, también dice, nosotros desarrollamos el mercado interior, el mercado único en el año 92, y dejamos fuera 3 sectores que han demostrado ser claves y que hay que que hay que meter. Servicios financieros, energía y comunicaciones electrónicas. Es decir, estamos en un mundo donde la escala es muy relevante. Punto 2. La Unión Europea ha perdido peso relativo, porque los demás han crecido más. Punto 3. Los demás tienen estrategias de largo plazo. China tiene estrategia de largo plazo. Estados Unidos tiene estrategia de largo plazo. India claramente tiene una estrategia de largo plazo. Nosotros necesitamos una estrategia de largo plazo. Necesitamos dejar de promover la fragmentación financiera y económica, porque eso nos impide llegar a una escala. Y sin escala, los demás van a marcar las reglas de juego. Si no tienes escala, eres un price taker y no un price maker. Creo que la Unión Europea tiene la posibilidad, tiene la capacidad, tiene la necesidad. Necesitamos que la sociedad sea consciente y que la clase política demuestre el political will que nos hace falta. Espero que en estos 5 años que nos esperan, ¿no? Tenemos un Parlamento Europeo nuevo, tendremos una Comisión nueva, esto se haga realidad, porque creo que nos hace falta a todos. Muchas gracias. Pues paso a presentarles a mi compañero y corresponsal económico del Correo, Manu Álvarez, quien será el encargado de esta segunda parte y de moderar este coloquio. Muy buenos días a todos. Buenos días, Belén. A pesar de tus 2 o 3 píldoras de Prozac finales, al menos a mí me has llevado a la depresión en toda la primera parte de tu intervención. Vamos con el interrogatorio. Antes tengo que aclararte que mis compañeros del Correo me han garantizado que al final tú y yo tendremos un servicio de fisioterapia gratuito, por supuesto, porque mira. Nuestras cervicales, al menos la C2 y la C3, van a acabar destrozadas. A mí me gusta mirar a la cara a mis entrevistados porque a fuerza de años uno acaba aprendiendo por sus gestos, cuando te mienten, cuando quieren evadir la cuestión o cuando aquello que has preguntado molesta un poco, lo cual suele significar que has acertado con la pregunta. Pero bueno, perdonadme si no os miramos mucho porque voy a mirarle a ella. Por razones de oportunidad y de coyuntura, quería preguntarte si el resultado electoral de ayer en Europa crees que va a provocar algún tipo de cambio, al menos en algunas políticas, quizá en la guerra comercial
o también en la transición energética? A ver, el Parlamento tiene una posición clave, como es evidente, pero también la Comisión. O sea, que yo creo que a lo largo de este año vamos a ver todas las piezas con las que vamos a jugar. Y eso se junta además con unas elecciones en Francia y en Alemania. Es decir, esta es una pieza. En mi opinión, el Parlamento Europeo es una pieza muy importante, pero es una. Y esto ya no es el problema de los 3 cuerpos, es el problema de los 6 cuerpos o los N cuerpos. Entonces vamos a ver cuáles son los equilibrios. Yo sí creo, es como el tam-tam de la selva, ¿no? No está, pero lo oyes, ¿no? Y no sabes muy bien cuál es el origen. Yo creo que, y el informe Letta lo dice muy claramente, que toda la explosión regulatoria que se ha producido en estos últimos años, muchas veces asociados a sostenibilidad, tiene que parar, estabilizarse y pensar en cómo se aplica, porque muchas de esas normas no se sabe muy bien cómo se aplica. En segundo lugar, habrá que pensar también el juego relativo. Vuelvo a lo mismo. Europa no puede estar en un sitio completamente diferente al que está Estados Unidos y está China, porque ¿qué te queda fuera? Entonces, creo que estos elementos ya estaban y creo que va a ser una parte del cambio. ¿En qué dirección y cómo? No lo sé, porque creo que depende de los otros elementos. Depende de qué pase en Francia, depende de qué pase en Alemania y qué pase con la Comisión Europea y con el Consejo. A ver, la Unión Europea se ha construido a base de conflicto. La Unión Europea, primero, las comunidades europeas nacen de un conflicto y solo crece, si lo miras históricamente, a mí siempre me ha interesado, en momentos de conflicto. Muchas veces cuando uno lee prensa anglosajona, cuando hay conflicto ya es el final de la Unión Europea. Yo siempre pienso lo contrario. Cada vez que hay lío, la Unión Europea, ¿no? Empieza con la Unión del Carbono y del Acero, sigue con el mercado único, sigue con el euro y, por ejemplo, cuando se produce la crisis financiera global, la respuesta de la Unión Europea es la unión bancaria. O sea, y estamos en un momento de clara disrupción en el mapa comercial del mundo, con unas implicaciones muy profundas para Europa. Entonces yo creo que esos elementos que en otros casos, en el pasado, han llevado a un cambio, yo ahora veo varias cosas que me llenan de esperanza. A mí el informe también me ha parecido un informe muy inteligente, muy bien planteado, bastante equilibrado, pero sobre todo espero con mucho entusiasmo el informe de Draghi. Primero por cómo sea ese informe. Oye, tanto el mercado único como el euro nacieron de un informe. O sea, en Europa los informes a veces acaban en un cajón, pero a veces cambian el panorama, ¿no? El euro es un informe. Entonces yo tengo todas mis esperanzas puestas en el informe de Draghi y sobre todo en el papel que el propio Draghi pueda jugar. Todo esto son ingredientes para ver qué cocinamos en los próximos 5 años. Yo espero que cocinemos algo mejor. Ya, pero el informe Letta es un probablemente magnífico catálogo de lo que sería necesario hacer, pero Sí. ¿Los europeos no somos expertos en hacer justo lo contrario de lo que sería deseable? No. Yo, a ver, no soy objetiva, yo soy muy europeísta desde toda mi vida, ¿no? O sea, a mí me parece que yo creo mucho en la Unión Europea, creo que para un país como España es que, o sea, no hay color entre mirar hacia allá o mirarnos hacia nosotros. Y yo creo que la Unión Europea, no sé si es como los americanos según Churchill, ¿no? Primero hacemos todo lo que no podemos hacer y luego hacemos lo correcto. Pero yo creo que con nada es perfecto, ni aquí ni en ninguna parte. El mercado único no es perfecto, pero oye, fue un cambio muy sustancial en su momento. El euro no es perfecto, pero fue un cambio muy sustancial. O sea, yo he pasado mucho tiempo trabajando en Inglaterra con una empresa británica y he visto el Brexit. Hasta que no se produce el Brexit no han visto el frío que hace fuera. Cuando tú no tienes frío, te cuesta mucho y el otro dice, tengo frío ya, pero seguro cuando salga yo no. Y cuando sales fuera, hace mucho frío. Fuera de la Unión Europea hace mucho frío. ¿No lo hacemos todo perfecto? No. ¿Podría ser mejor? Podría ser mejor. ¿Hace falta muchísimos equilibrios? Hace falta muchos equilibrios. Entonces, yo siempre soy optimista con la Unión Europea, la verdad. ¿Que nada es perfecto? Dame un ejemplo de perfección. No hay. Pues ya está. Tú dibujabas en tu presentación
utilizando como base la evolución del PIB, esa evolución divergente entre Europa, China y Estados Unidos. ¿Qué nos pasa? No tenemos hambre, nos preocupamos más de repartir la riqueza y entonces nos hemos olvidado ya de crearla, hemos perdido la ambición, o incluso la ambición en algunos sitios está penalizada. ¿Cuál es el problema básico para haber perdido la motivación de crecer, de ser más ricos? Yo no creo que haya un... O sea, si hubiera una bala de plata, sería estupendo. No creo que haya un solo elemento que lo explique. Creo que hay varios elementos. Yo creo que, hombre, el ser rico está muy bien, pero te quita mucho entusiasmo, ¿no? A la hora de luchar. Pero, por ejemplo, una cosa que dice el informe Neta que me parecía también interesante, Europa genera, o sea, tiene un nivel de ahorro de las familias europeas de 30 billones de euros. 300 millones de euros se van al año a invertir en Estados Unidos. Es decir, no es que los europeos seamos aversos al riesgo, no es que no queramos invertir en venture capital, capital growth, growth capital. No, no, no. Es que no tenemos los instrumentos para invertir aquí. Y entonces te vas. O sea, los fondos se van a invertir en otro sitio. Europa tiene dinero. Para mí uno de los problemas es que no tiene los mecanismos necesarios para, digamos, alimentar todas las formas de financiación que necesitan empresas pequeñas, medianas, en crecimiento o muy grandes, en función del plazo en el que tengan que invertir. Creo que eso nos falta porque no tenemos tamaño y se ve mucho con la capitalización bursátil, se ve mucho con la sequía, por ejemplo, de salidas a bolsa, en la que llevamos toda Europa, unos cuantos años. Creo que ese es un elemento que parece menor, parece técnico, parece un rollo. Yo creo que es muy importante. O sea, al final, el sistema financiero es el sistema circulatorio. A donde no llega sangre, no nace nada, ¿no? Si no llega savia, esa parte del árbol se muere. Entonces, es un elemento que creo que es importante. Yo creo también que en Europa no tenemos pensamiento estratégico. Es decir, no hemos tenido un liderazgo estratégico de medio plazo. Cosa que se ve en Estados Unidos, que con todas sus diferencias el Deep State funciona y tiene una visión a largo plazo de cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo. No hablo de China, que todo su juego es a largo plazo. Europa, a partir de la crisis financiera, que lo único que hace es responde con la unión bancaria, que tampoco se ha terminado, por cierto, y ya está. Y todo lo que ha habido después han sido iniciativas regulatorias, ¿no? La regulación, el efecto Bruselas. El efecto Bruselas claramente no es suficiente. O sea, tú poner las reglas del juego que por cierto no juegas tú, no es suficiente. Entonces, por eso creo que tener una guía estratégica de una cosa de medio plazo, donde tengamos claro qué queremos hacer y cuáles son los pasos, eso es lo que tampoco hemos tenido. Utilizando ese símil que ponías tú del sistema circulatorio, de la sangre, las finanzas como la sangre del sistema, pero el problema de Europa es de sangre o de un corazón que late lento. Es decir, hay un problema de financiación o, personalmente en mi opinión, hay un problema de ideas, de ambición, de esfuerzo ni más de... Porque yo no suelo escuchar en los últimos tiempos que haya problemas de financiación para quienes tienen ideas, tienen proyectos, etc., ¿no? Quizá el problema no es que faltan proyectos, faltan ideas, faltan ganas de competir. Pues probablemente ni para ti ni para mí. Es decir, un poco de las dos cosas, pero yo sí, o sea, ¿por qué los europeos se van a Estados Unidos a invertir? A ahorrar. Sus ahorros los invierten allí y a veces se van con ellos y se llevan sus proyectos. ¿Por qué no se produce el camino inverso? O sea, hay europeos con iniciativa, con ideas y se van a Estados Unidos. O sea, no es que no tengamos cerebros inquietos, no es que tengamos... Yo no creo que tengamos insuficiente formación ni insuficiente inquietud. Es que no tenemos los instrumentos necesarios para que quieran desarrollar tanto esas inquietudes como ese crecimiento en territorio europeo. Y hay muchas cosas que lo explican. Primero es la fragmentación. O sea, a mí la quinta libertad de Letta me parece que es exactamente así. O sea, todo el mercado de investigación está fragmentado. Todas las iniciativas público-privadas están fragmentadas en Europa. Es que no hay tamaño.
no hay tamaño. Todo es pequeñito y todo es una regulación tras otra, tras otra, tras otra. Todo eso no ayuda. Yo no creo que tengamos un problema ni de formación, ni de inquietud intelectual, ni de creatividad, ni de iniciativa empresarial. No lo creo. O sea, al final, el tejido industrial europeo no nos lo regaló nadie, lo hicimos los europeos. Yo creo que lo que no tenemos es, cuando alguien toma una decisión de invertir en un sector que está cambiando, pues, por ejemplo, pequeños detalles como la inestabilidad regulatoria, pues no te ayuda a la decisión de invertir. Europa, además, ha desarrollado, y eso se ve muy claramente en toda la legislación de sostenibilidad, en la vida hace falta palo y zanahoria. Pero no solo palo. No solo me tienes que decir, o sea, no solo tienes que ponerme las cosas que no tengo que hacer, me tienes que decir qué pasa si lo hago bien, ¿no? Estados Unidos es mucho más dado a la zanahoria, China su zanahoria, que es un poco diferente, y Europa es te regulo. Pero está muy bien. Pero además de regularme, ¿alguna zanahoria si invierto aquí? ¿O me tengo que ir a Delaware? Luego te pregunto no por Delaware, pero sí por Luxemburgo. Ahora que decías lo del tamaño, una de las debilidades que tiene el entramado económico y empresarial en España es el tamaño de las empresas, que es además una de las razones de que nuestra productividad esté por debajo según todos los estudios. Parece evidente que habría que estimular el crecimiento del tamaño medio de nuestras empresas y, sin embargo, lo curioso es que desde muchos generadores de opinión y sobre todo desde los estamentos políticos, no solo en España, en el País Vasco también, curiosamente lo que se alaba es la pequeña empresa, que se la identifica como algo bueno, una especie de lince ibérico a proteger, frente a la demonización de la gran compañía, ¿no? Que suele recibir bastantes palos. Que eso entiendo que también desincentiva las ganas de crecer. ¿No crees que hay un problema entre los informes y lo que hay que hacer y lo que realmente luego... Totalmente. O sea, por ejemplo, a mí me llama la atención, el lenguaje siempre es muy revelador, ¿no? Cuando la empresa es pequeña es un emprendedor. Cuando eres grande es un empresario. Y no te lo dicen en el sentido positivo ser empresario. O sea, y hay una cierta... Y una cosa que yo comprendo que es complejo, bueno, no es fácil, pero muchos de los incentivos para empresas pequeñas tienes un efecto frontera, ¿no? Que en el momento en que pasas de ser pequeño, primero te desaparecen todos estos. No. O sea, no te acompañan en el crecimiento, sino que cuando pasas de tener 250 empleados, por ejemplo, o 50, o sea, una cosa elegida arbitrariamente, porque no hay manera, o sea, es la única manera, ese día pasas del 0, o sea, de 100 a 0. No es te voy acompañando. Punto 2. Cuando eres grande, no solo no te dan incentivos, sino que además te miran con ojos golositos, como el gato, ¿no? Entonces, sí que hay un elemento que a mí me parece muy claro y que creo que o sea, esto no lo he dicho, mira, o sea, tenía que haberlo dicho porque era una de las cosas que había pensado para la conclusión. O sea, este cambio que tenemos que hacer en Europa no lo hacen los estados solos, ni de broma, ni el Parlamento solo, ni la Comisión sola. O lo hacen con las empresas, o olvídate. O sea, China, país comunista declarado, cuando decide hacer una estrategia para que el mundo dependa de mí, ¿a quién utiliza? No utiliza el Partido Comunista. Utiliza a las empresas, y entonces utiliza a empresas como BYD, por ejemplo, que no conocía absolutamente nadie hace 2 años y que hacen coches igual de buenos que Tesla, pero más baratos. Bueno, pues su instrumento es un instrumento que sabe... O sea, es como si tú quieres jugar al tenis, pues coges a un tenista, no coges a un árbitro. Yo quiero ganar el Roland Garros, manda un tenista. Lo tienen clarísimo. Pues nosotros mandamos al árbitro. Este es el efecto Bruselas. Entonces, yo creo que la clase política y la sociedad tiene que entender que las empresas son un instrumento para su propio crecimiento. No es unos señores rarísimos que hacen cosas rarísimas, ¿no? Pasa a todos los niveles. Yo me encuentro con muchos jefes de prensa que son ingenieros. Entonces, cualquiera que sepa cómo tiene la mentalidad de un ingeniero y un periodista sabe que somos incompatibles. Pero a este lado de la mesa se empeñan.
Creo saber las razones, pero mejor no. Tú comentabas antes que la industria del automóvil es uno de los sectores que más concita el debate sobre si hay que proteger o no hay que proteger. Tengo la sensación, creo que es generalizada, de que la industria del automóvil europea está en peligro, que la competencia china es seria. La industria del automóvil es además una industria de síntesis. Ahí se concentra materias primas, electrónica, mecánica, etc. ¿Crees que la solución, al menos a corto plazo, es precisamente la barrera arancelaria o la barrera, no sé qué tipo de barreras, o normativa para frenar la avalancha china? O sea, a ver, primero porque yo pertenezco a una generación de economistas que creíamos profundamente en el libre mercado. O sea, que esto, pero primero, que poner barreras, no, o sea, impedir que la gente te venda tomates no te hace criar tomates. O sea, no es suficiente en absoluto. Segundo, la posición europea va a ser muy complicada. O sea, yo ahí voy a asistir con gran interés a qué es lo que vamos a hacer como europeos. Es complicado por varias razones. Primero porque nosotros hemos sido los adalides del vehículo eléctrico. Políticamente en el mundo, públicamente, ha sido Europa. Quien los ha hecho ha sido China, pero quien los ha defendido ha sido Europa. Te encuentras con que has defendido una transición de vehículo al vehículo eléctrico y no los haces tú. Porque no has sido capaces de criar tomates. Dices, está muy bueno para la dieta comer tomates y no eres capaz de... Segundo, tú lo decías perfectamente, es una síntesis y además es una enorme, es una fuente de generación de empleo clave. Porque tienes toda la industria de componentes que mantiene mucho empleo en Europa. Ese es un problema en el que hay que pensar. Entonces yo creo que aquí, a mí me parece que de muy diferentes formas, o sea, si tú miras la política tecnológica china y americana, son completamente diferentes. Siguen patrones, o sea, lógicas muy distintas. Ahora lo tienen muy claro. La tecnología es clave, punto 1. 2, esto es de largo plazo. 3, son empresas las que te lo hacen. Unas morirán y otras sobrevivirán. Pero son los 3 instrumentos. O hacemos nosotros lo mismo, la tecnología es clave, esto es de largo plazo y las empresas son las únicas que te van a sacar el problema. La política comercial es un instrumento. Yo no creo que te resuelva muchos problemas. Porque luego... Y además es que vamos a estar en esa contradicción. O sea, yo como autoridades europeas quiero coche eléctrico, pero si es chino, no. Y dice, espera, ¿me lo puedes volver a explicar? Pues es un bonito dilema, ¿eh? Eso es porque somos más románticos que prácticos. Yo no lo diría así. No diría exactamente eso. O sea, yo creo que Europa... Europa ha sido el motor filosófico del mundo, no, porque eso ya es muy europeo, ¿no? Pero bueno, desde la revolución industrial, desde la Ilustración, desde luego de Occidente, y sigue pensando que es el motor filosófico de Occidente. Pues ya no. Entonces, por eso a mí el efecto Bruselas, del que te hablan mucho en Bruselas, por cierto, pues es lo mismo. O sea, que para Roland Garros voy a poner yo al árbitro y va a ser un chino y un americano y yo... O sea, yo quiero jugar el partido, yo no quiero contemplarlo, porque además, por cierto, en un par de años van a decir, mira que me sale mejor jugar en Sydney y ya no van a venir a jugar aquí. O sea, entonces creo que Europa tiene que entender que deja de ser el poder blando del mundo hace, por cierto, bastante. Y segundo, que tienes que estar... O sea, tú tienes que ser un operador, no puedes ser solo un regulador y un observador, por muy buenas intenciones que tengas, que te quedas fuera. El tema del mercado de capitales y ese camino hacia una unificación del mercado de capitales. Aquí en el País Vasco es que tenemos un problema, ¿eh? Cada vez que algo avanza, crece, evoluciona, se unifica, etcétera, lo perdemos. Estamos hoy en un edificio que es, mi amigo Manu Ardauza me va a perdonar, una especie de mausoleo de lo que fue
el símbolo de una potencia financiera en el País Vasco que, por un proceso lógico de crecimiento, unificación, etcétera, se nos ha ido, pero es que lo hemos perdido. Hemos perdido todo lo que se generaba. España no corre el peligro de perder su parte de su potencia del sector financiero camino de una unificación, de una bolsa única europea, de un mercado de capitales único europeo. A ver, o sea, primero, si la escala importa, es mejor tener escala que no tenerla. O sea, es mejor ser cola de león que cabeza de ratón, punto 1. Punto 2, en cualquier juego dentro de la Unión Europea no hay the winner takes it all. O sea, aquí no hay uno que se lleva todo. Por definición, en la Unión Europea hay equilibrios. Y tú, como país, en este caso España, puede jugar, o sea, incluso si vamos a un mercado único de capitales, el mercado único de capitales tiene muchos trozos, no es una unidad no universal. O sea, tú tienes renta fija, renta variable, trading, post-trading, tienes activos digitales, tienes datos. O sea, el mercado que se ve como una unidad, no, tienes muchos elementos. Dentro de todos estos elementos, lo que yo creo que tenemos que hacer, ya veremos, es si Alemania se lleva uno y Francia se lleva otro, yo me llevo otro. Que eso es lo que yo creo que eso es el juego al que tenemos que jugar. No a todos pequeñitos, porque todos pequeñitos ya hemos visto que no nos ha funcionado. Entonces, creo que lo que hay que hacer es tener claro qué parte puedes tú ser diferencialmente mejor desde el punto de vista competitivo, generar escala en esa parte y luego interoperabilidad. He dejado para el final el solo intento de meterte en problemas, así que vamos con la parte dura. Eres parte de la pregunta, porque tú eres consejera de BME y de SIX, de la Bolsa Española. Pero ¿tenía razón Ferrovial al cambiar su sede a la búsqueda oficialmente de una cotización más sencilla en Estados Unidos? No, de hecho no le ha salido, o sea, no se ha producido. No, las razones no sé cuáles son, pero yo creo que no. Hay un cierto, o sea, no sé si os acordáis, cuando la crisis financiera, en el 2010, 2011, yo me acuerdo que había muchas empresas españolas que decían, es que es mejor que me vaya. Voy a cambiar mi sede social y me voy a ir a, ponte, Londres. ¿No? Tengo que hacer... Claro, yo lo observaba y decía, no sé si es bueno o malo ser español, pero ser apátrida lo tengo clarísimo. Entonces, yo creo que el mercado de valores español funciona bien, es muy líquido, o sea, no ha mejorado su capacidad ni de acceso a la financiación, ni de precio, ni de liquidez. Las razones, como no sé cuáles son, no sé si las han conseguido o no, porque ignoro cuáles son las razones reales, no lo sé. Entonces no puedo opinar. ¿Crees que podían ser razones fiscales? No lo sé. Probablemente porque no se habían leído la normativa foral vasca, que si no hubiesen elegido el País Vasco y no se hubiesen seguido Luxemburgo. Sinceramente, no lo sé. Tiene mecanismos mejores, o sea, incluso que no lo sé, o sea, porque no sé si es que no lo sé. O sea, no sé qué tipo de condiciones fiscales podían encontrar o bien en Holanda, no lo sé. O sea, por eso digo, las razones reales no lo sé. Entonces, no sé si han conseguido su objetivo. La cotización no era. Tú fuiste la primera responsable de la Sareb. Sí. Visto, como se suele decir, con perspectiva histórica, sí. ¿Fue una buena solución? ¿O fue la única solución, eso o el caos? ¿Cómo lo voy a contar? O sea, es que, es como si me dices, ¿tú juego guapo? Pues yo estuve allí, me partí la frente. O sea, fue un esfuerzo, tenemos aquí alguna otra persona que estuvo, fue un esfuerzo titánico, de verdad que es difícil imaginar e imposible transmitir el esfuerzo que fue. Es muy difícil transmitirlo y yo no lo pretendo, no lo pretendo. Nunca lo he pretendido. Me acuerdo de hacerme de gente, escribo un libro, no interesará a nadie, un libro que escribo, más que a mí, pero para eso no lo escribo. O sea, que no pretendo transmitir en absoluto lo que fue para los que estuvimos allí, ¿no? El esfuerzo, la idea de... O sea, realmente nos creíamos... Esto es que es clave, porque es que si esto no lo hacemos, acabamos como Grecia. Entonces, ni de broma. O sea, yo me acuerdo de pensar, yo no quiero perder 2 generaciones de este país. No quiero. Y es que estamos en el momento en el que nos lo jugamos. ¿Tenía razón o no? No lo sé.
lo que te digo es, realmente, y muchos de los que estamos ahí pensamos, esto no nos puede pasar, que el país pierda 25 años. No puede ser. Vamos a hacer todo lo que podamos, y si no se puede evitar. Pero lo que yo pueda, lo que nosotros pudiéramos, lo hacíamos. ¿Fue la única solución? No lo sé. No sé si fue el elemento clave, eso ya me parece una soberbia notable. Sé que no fuimos Grecia. Sé que no perdimos 25 años. Sé que el sistema financiero español es muy estable, es muy sano, compáralo con otros países. Hay unos cuantos que no voy a nombrar porque no me quiero buscar más enemigos del necesario, pero ves otros países y dices, ¿fuimos nosotros? Pues no lo sé. Justo hoy publicamos en El Correo una información sobre las consecuencias puramente financieras para quienes participaron, para los accionistas, de lo que parece como evidente que es la imposibilidad de recuperar probablemente el valor en el que se había tasado los activos en el origen y, en consecuencia, los problemas de deuda que se pueden generar y también de pérdida del capital social que algunas entidades privadas arriesgaron en esa peripecia. Y con respecto a esto, dos preguntas. La primera, ¿crees que quienes no participaron, porque hubo quien se negó a participar, podría ser calificado de banco insolidario? Es un concepto. Sin dar nombre. Es un concepto raro. O de banco insolidario. A ver, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer. Yo hago lo que creo que tengo que hacer. Siempre. A veces con más acierto, a veces con menos acierto. Lo que no hago, y lo evito mucho, tanto en el mundo, tanto en mi mundo privado como cada uno que haga lo que considere que tiene que hacer. Yo hago lo que yo creo que tengo que hacer. Tú, y a partir de ahí, oye... Sí, te garantizo que sí, y algunos problemas me genera, ¿no creas tú que...? No, a lo que me refiero es, yo soy dada a, cuando observo a alguien o a una institución, quito el volumen. Porque el volumen, cuando oyes, te despistas. Porque hay mucho ruido. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué hace esta institución o esta persona? Y eso es lo que a mí me la define, no lo que dice, sino lo que hace. Y yo intento hacer lo que creo que debo hacer en cada momento. Y la segunda parte de la pregunta es, yo sí creo que fue una decisión de solidaridad. No sé si muy voluntaria o a la fuerza, lógicamente, pero fue, y que puede tener consecuencias incluso de pérdidas para algunas entidades financieras. Algunos responsables de algunas están por aquí hoy. Pero es curioso, es decir, siendo así, la sociedad no parece reconocerlo. Y yo recuerdo que el presidente de un importante banco español decía que el problema de imagen de la banca en la sociedad española era un problema de la propia banca. Entendía él que se lo habían ganado a pulso y que la corrección de esa imagen dependía también de la propia banca. Tú que eres consejera del Santander, ¿crees que esto es así? ¿Habéis tirado ya la toalla? ¿La banca en este país no tendrá jamás, no sé en el resto, pero en este está claro, no tendrá una buena imagen? ¿No sois capaces de transmitir cosas como esta? Es decir, que entrasteis en una operación a sabiendas de que ibais a perder dinero porque considerabais que era necesario y bueno por el país. ¿Qué os pasa? A ver, una persona que sabe mucho de temas de reputación me explicaba un día, me dice, ¿por qué confundís? Me decía, ¿por qué confundís imagen y reputación? Y dije, interesante materia. Entonces me decía, por ejemplo, hablando de bancos, ¿no? Puedes tener mala imagen, pero, ¿qué es una cosa que a ti te importa mucho? Mucho, tus ahorros. Esto es una cosa que no se dejas. Te cae fenomenal tu amigo periquito, pero no le dejas tus ahorros. La realidad es que los ciudadanos le dejan sus ahorros a los bancos. Siguen creyendo en la capacidad de los bancos de guardar una cosa que les importa mucho. Y eso sigue siendo así. Entonces, hay un elemento que probablemente se agudiza con la crisis financiera global, pero que ha acompañado a los bancos desde el siglo XIII en Venecia. Esto no es una cosa nueva, ¿no? Eso es así. Ahora, yo creo que primero
yo sigo pensando, es que realmente pienso que el tener un buen sistema financiero, vamos a ponerlo al revés, no hay país que crezca sin sistema financiero, olvídate. Es imposible, es imposible. Entonces, si tú quieres un país que crezca y que le dé a sus ciudadanos lo que necesitan, que puedan pedir una hipoteca para comprar una casa, que puedan tener capital para montar una empresa, para hacer una inversión, es que sin sistema financiero es imposible. Entonces, un buen sistema financiero es condición sine qua non, probablemente no es suficiente, pero es necesaria para cualquier sociedad que quiera ser floreciente. Cualquiera. Entonces, yo estoy muy orgullosa de estar en un banco, porque creo que es muy importante y que si una sociedad, como por ejemplo en otros países, quieren desarrollar el acceso a, por ejemplo, a recursos energéticos, necesitan que haya un banco que les ayude a financiar ese proyecto. O sea, entonces, como realmente creo que el sistema financiero es muy importante y sin él una sociedad sufre mucho y una persona, o sea, si tú no tienes acceso a endeudarte, pues no te puedes comprar casa, más que seas muy rico. Y si no, pues no te puedes comprar casa. Entonces yo creo que si tú le quitas todos los elementos aparentes, y si quitas el volumen, es que es muy importante. Y si o sea, hacerlo bien es relevante. Yo realmente lo pienso. Pues hasta aquí hemos llegado. Pues nada. Gracias, Belén, porque para un periodista es un placer hacer una entrevista a alguien que no pone ningún freno a las preguntas, no quiere ni siquiera conocerlas, nadie me las ha pedido. Y dos, que contesta y se le entiende todo, lo cual es una maravilla. Gracias, Belén. Gracias. Gracias.